Hola, en esta primera práctica vamos a aprender a mejorar el aspecto de un texto. Para ello vamos a trabajar con los menús de fuente y párrafo dentro del programa de Word. En primer lugar, se nos pide que copiemos un texto, Historia de los inventos, el del telescopio y el cepillo de dientes. Una vez que hayamos copiado el texto, o antes de copiarlo, tenemos que ponerle este tipo de fuente, verdad a 10, tenemos que ponerle que es un párrafo justificado y luego hay que modificar el formato de aquellas partes tal y como se nos está indicando en estos cuadros de texto. Ojo, estos cuadros de texto simplemente es para indicarnos que esta parte del texto está escrita con una fuente que se llama Courier New y que tiene un tamaño de letra 12 y que está en negrita. Vamos a ver los comandos en Word. En primer lugar, cuando nosotros abrimos un documento de Word, lo más práctico es que le digamos archivo, guardar como y lo guardemos con un nombre dentro del ordenador para no perder el trabajo que vayamos realizando. Una vez que lo tengamos guardado, vamos trabajando sobre el documento y de vez en cuando le damos al botón de guardar. En la primera barra de herramientas que se nos abre, en esta primera cinta, tenemos acceso a los menús de fuente y de párrafo, entre otros. En el menú de fuente nosotros podemos modificar el tipo de letra, es decir, el tipo de fuente y el tamaño de esa letra. Para poder modificar el tipo de letra y el tamaño, lo más práctico es seleccionar el texto que queramos cambiar. ¿Cómo se hace? Haciendo clic al inicio del texto y sin levantar el dedo del ratón hasta el final. En la primera práctica se nos pide que todo el texto esté escrito con verdana y un tamaño 10. Pues seleccionaremos todo el texto, iremos al tipo de letra, buscaremos verdana y le diremos que queremos que tenga un tamaño 10. Bien, ya lo tenemos. Si observamos en la práctica, lo siguiente que nos dice es que el párrafo esté justificado. ¿A qué se refiere con justificar el párrafo? Pues se refiere a que el párrafo queda alineado respecto a ambos márgenes. ¿Dónde lo podemos modificar? Pues desde dos sitios. Uno, desde el comando de acceso rápido que tenemos en la cinta de herramientas y dos, si hacemos clic sobre esta esquina nos aparece la ventana de párrafo. Si vemos, en la parte superior nos dice que la alineación es justificada. La diferencia es que si yo seleccionara la alineación izquierda, lo que ocurre es que el párrafo queda alineado a la izquierda respecto al margen izquierdo. Y el margen derecho de cada línea dependerá de la longitud de la última palabra. Por ejemplo, ¿veis? Como aquí no está alineado, sino que está alineado a la izquierda. Si en lugar de estar alineado a la izquierda un texto, este está centrado, todas las líneas, cada una de ellas, están centradas de forma independiente, si son más cortas o más largas, de los márgenes. Igualmente, si nosotros le decimos alinear el texto a la derecha, todas las palabras quedan alineadas al margen derecho y en la parte izquierda dependerá del tamaño de las palabras que estén en este lateral. Bueno, seguimos con la práctica. En principio lo que nos piden a nosotros es que los párrafos estén justificados. Para ello seleccionaremos el texto y le diremos al comando rápido de justificar. Otro aspecto importante, aunque no nos lo pidan aquí, para poder dejar un texto más presentable es el espacio que hay entre las líneas del texto. Este espacio se puede modificar desde el menú párrafo. ¿Cómo se hace? Pues mirad, muy fácil. Se selecciona el párrafo, vamos a seleccionar los dos, iríamos al menú de párrafo y aquí veríamos que pone interlineado. En este caso, el que tenemos seleccionado por defecto es el sencillo. Si yo quiero que haya más espacio entre las líneas de un documento, lo que puedo hacer es decirle que ese espacio, en lugar de ser sencillo, sea doble. Mirad la diferencia. En este caso, las líneas están más separadas entre sí. Si el espaciado doble me parece muy grande, puedo ir
seleccionar todos los párrafos y en lugar de un interlineado de doble le puedo decir que sea de 1,5 líneas. Otro aspecto que podemos modificar para que los párrafos se lean mejor es el espaciado. Bien, ¿y qué es el espaciado? Pues el espaciado es el espacio que hay entre un párrafo y el siguiente. Si nos fijamos, ahora mismo el espacio que hay entre la última línea de este párrafo y la primera del siguiente es el mismo que el que hay entre las líneas. Pero si nosotros queremos que haya más espacio entre uno y otro, lo que haríamos sería seleccionar ambos párrafos, ir al menú de párrafo y decirle que queremos que haya mayor espaciado antes de ese párrafo y un mayor espaciado después de ese párrafo. Vamos a darle a aceptar y lo veremos. ¿Veis? Como ahora mismo entre este párrafo y este párrafo hay más distancia, o la distancia es mayor que entre las líneas. Además de los comandos que hemos comentado, también tenemos otros comandos dentro del menú de fuente que podemos saber o que nos van a pedir utilizar en esta práctica. Por ejemplo, la negrita. Imaginaros que tenemos que seleccionar parte del texto y lo tenemos que poner en negrita. Para ello, seleccionamos ese texto y le damos al botón de negrita. Podemos hacerlo aquí con este comando que es más rápido, de un acceso rápido, o bien podríamos ir directamente al menú de fuente, donde se nos abriría esta ventana y podríamos ver que el texto que hemos seleccionado tiene un tipo de letra que se llama verdana, que el estilo de la fuente está en negrita y que el tamaño es de 10. Si nosotros quisiéramos cambiar el tamaño, el tipo de fuente o el estilo, también podríamos hacerlo desde esta ventana. Por ejemplo, al tratarse de un título podemos decirle que tenga un tamaño mayor, 14. También podríamos cambiar desde esta ventana pues el color de la fuente. Haciendo clic en este desplegable podríamos seleccionar el color que nos interesara. En este caso vamos a ponerlo rojo, como en la práctica que se nos está pidiendo. También podríamos decirle que estuviera subrayado, o bien que estuviera subrayado con 2 líneas. ¿Veis? Aquí en la vista previa, como aquello que vamos indicando se va viendo cómo quedaría. ¿Vale? Imaginaros que queremos dejarlo así, le diríamos aceptar y automáticamente se vería modificado únicamente el texto que hemos seleccionado con el tipo de letra y tamaño de letra que le hemos dicho anteriormente. Si hacemos clic sobre este trocito o esta palabra, vemos que tenemos verdana, que es tamaño 14 y que está en negrita. Otra de las cosas que nos puede pedir es que utilicemos la cursiva. Por ejemplo, imaginaros que quiero poner el nombre de este inventor en una letra cursiva. Pues para ello lo seleccionaría y le daría al comando de cursiva. O imaginaros que quiero poner cóncava para llamar la atención y la quiero poner en negrita y la quiero poner de otro color. Si el color que yo quiero seleccionar no aparece dentro de esta paleta de colores, podría ir y buscar más colores haciendo clic sobre este comando, más colores, y podría coger o elegir uno de estos, pues por ejemplo el fucsia. Aceptar y ya estaría. Resumiendo, para hacer la práctica número 1 tenéis que copiar el texto que aparece desde Historia de los Inventos hasta 1938 e ir modificando el tipo de letra, el tamaño de la letra y el párrafo según se nos va indicando en estos cuadros de texto. ¿Vale? Estos cuadros de texto no hay que copiarlo, únicamente tenemos que copiar el texto este y poner, pues por ejemplo, pues 1938 en negrita y en color verde. La palabra caballo en negrita y en cursiva, etc. Venga, ánimo.